Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hoy miércoles 7 de junio se está conmemorando el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Dice que cada año 600 millones de personas se enferman debido a los 200 tipos diferentes de enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos. Vamos a conversar con Pedro Acosta, él es presidente de Uncurepa, y bueno, él también tiene algunos comentarios sobre esto, ¿no, don Pedro? La fecha importante para hoy. Bienvenido a Dumas Informa y adelante, Oye, cuénteme. y sí, buen día a la gente de Duma Informa. Importante que Duma se acuerde de este día. Este es un día muy importante. Inocuidad de alimentos. ¿Qué es un alimento inocuo? Afortunadamente, desde el año 2019, entre la ONU, la FAO, la OMS, acordaron designar este 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Bueno, un alimento inocuo, ¿qué es? Es un alimento seguro y que se puede detectar que no haga daño, que no vulnere la salud y el bienestar del consumidor. Y eso es muy importante. Como tú lo dijiste ahí, no es decir, las ETAs. Nosotros desde que empezamos en Curepa comenzamos atacando las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs, que tiene que ver con los virus, con las bacterias, ahora también tiene que ver mucho ahora con los alergenos, la maquinaria que se utiliza. Por eso es que nosotros decimos que los consumidores tenemos derecho a productos sanos. Esos productos sanos son productos idóneos que no le ofrezcan peligro, nada, ningún tipo de peligro al consumidor. Procesos de producción sanos, es decir, toda la producción, la inocuidad comienza desde la producción. Estamos usando agroquímicos, qué plaguicidas estamos utilizando. Nosotros no sabemos qué tipo de plaguicidas o fertilizantes se utilizan en Panamá, en todas las latitudes que pongan en peligro la inocuidad de los alimentos. Muchos porque que ya son o peligrosos o prohibidos o tal, o aunque sean permitidos, se utilizan mal. Eso ataca la inocuidad de los alimentos. Y también tenemos derecho a medio ambiente sano. Ayer era el Día Mundial del Medio Ambiente y vimos cómo también nuestro comportamiento, los hábitos de consumo, el comportamiento de los consumidores nos pone como protagonistas también en el asunto de medio ambiente. Acá en la inocuidad de alimentos, también los consumidores somos protagonistas. Esto es una cosa de todos. La inocuidad de alimentos es una cosa de todos, no solamente de los estados o los gobiernos. Es de toda la cadena, Dumas. Toda la Sí, cadena, desde la producción, la logística y todo, tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. sí, ¿cómo hace la persona, o sea, el ser común y corriente para esto, ¿No? ¿no? Y saber que de repente está consumiendo productos sanos, ¿cómo hace? Es bastante, digo yo, complicado, no tan difícil. Ahora hay mucha información. Hay mucha información. Ahora, el Estado, el gobierno, los gobiernos, a través de la Organización Mundial de Salud, a través de los ministerios de salud, los ministerios de comercio, la educación nacional tiene que empoderar más al consumidor. El consumidor, bueno, es que sí, que la papa está nacida, que no está nacida, sirve o no sirve, que para la papa tiene una parte verde. Bueno, ese tipo de inocuidad es la que nosotros tenemos que estar bien claros. Lo que, por ejemplo, lo de la contaminación cruzada, el manejo de los alimentos. En la inocuidad de los alimentos tiene que ver mucho el manejo. Que no, en la misma tabla no piques crudos con cocinado o no cruces cárnicos con vegetales, pero eso tiene que ver mucho con la educación, con la información, vamos a decirle información al consumidor, Dumas. Entonces, tenemos que estar bien claros, disculpen, el Estado, los gobiernos tienen que preocuparse más por esto y el consumidor tiene que preocuparse más por estas cosas. Tenemos que estar pendientes de que las enfermedades, mira tú cuántas personas mueren al año por enfermedades de alimentos. Oiga, Discúlpeme don Pedro, nuevamente. sí, don Pedro, mire, cuando uno va a comprar un producto, vamos a poner que sea enlatado o esté empacado en plástico, ejemplo, uno ve la fecha de expiración, cómo está hecho el producto, qué sustancias contiene, pero eso todavía no basta, ¿no? ¿Qué otra información se puede añadir a este tipo en la calcamonía, ¿no? De estos productos? Mira, la información del etiquetado es importante.
es importante porque de acuerdo a la ley, toda la información posible, aunque todavía tenemos un problema en Panamá. Panamá, estamos peleando muchas cosas del etiquetado, la información estatal, pero Panamá no cuenta una ley o un reglamento técnico de etiquetado de alimentos preenvasados. Estamos haciendo parchecitos por aquí, parchecitos por allá, y siempre se queda algo por fuera. No hablamos del ecoetiquetado, y insisto yo en el uso de plaguicidas, porque ahí está el glifosato, ahí está el clorpirifos, y están otro tipo de productos que el consumidor va a ser difícil que se entienda. Pero es lo que tú dices, ¿no? La información del etiquetado es importante porque ahí nos va dando una guía, ahí tenemos una guía de cómo está compuesto ese, ahora con eso de los alergenos, el problema del gluten. Bueno, un producto que tiene gluten no es que no es inocuo, pero le hace daño al que tiene problemas de alergia de eso, la intolerancia, y así pasa con muchos otros. La inocuidad tiene que ver entonces de que no ponga en peligro al consumidor. Cuando nosotros denunciamos por allá por el año 95 el uso del bromato de potasio, que Ajá. era un químico que se utilizaba en la producción de harina y en la producción de pan. Bueno, finalmente después de una batalla que se llamó la Guerra del Bromato, 4 o 5 meses en esto, se llegó a un acuerdo y el gobierno nacional eliminó y se prohibió. En Panamá cuando se prohíbe el bromato de potasio, ya había sido prohibido 3 años antes en muchos otros países. En Panamá todavía no. Ahora hay países que todavía lo utilizan y ya no se utiliza el bromato de potasio. La vitamina C o ácido ascórbico hace el mismo trabajo. Entonces, aquí las cosas son de eso. Ah, bueno, que el uso del caramelo 4, el uso de muchos productos que, bueno, son o no, o ponen en peligro la inocuidad. Fíjate, se habla mucho, antes se hablaba mucho de la seguridad alimentaria, cuando en principio se hablaba de la seguridad alimentaria, era de la inocuidad. Ahora se habla de la seguridad como que tenemos que tener una seguridad de que vamos a tener acceso a los alimentos, que esa es la otra parte. El acceso universal a los alimentos. El Estado, los gobiernos tienen que garantizarnos el acceso universal de alimentos inocuos. No importa de dónde vengan, el plato del consumidor tiene que haber de todo, de todas partes del mundo, nacionales, de todas partes del mundo, pero inocuos. Es que la inocuidad tiene que ver mucho también con la logística. Por ejemplo, un producto cárnico o un lácteo que venga importado, se dañó el barco, la refrigeradora en el Exacto. barco, en el Ajá. contenedor, en camino. Ay, se dañó y se arregló, pero ya sufrió una alteración ese producto. Cuando llega aquí, entró bien, entre comillas. Sí, porque Pero ¿qué pasa? la gente piensa que esos productos enlatados o esos productos, ¿cómo le digo? En Conserva. bolsas, en conservas, exacto. La gente piensa de que no, de repente los vegetales que venden los productores en Panamá, la carne, o sea, como que pretenden hacer una diferencia, pero de todas maneras, los dos tipos de productos hay que tener, como quien dice, mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucha seguridad en todo. El Exacto, que se produce directamente y el que viene importado. El que viene importado viene, bueno, envasado, preenvasado, vienen muchísimas normas de seguridad sanitaria. Tienen que correcto. pasar muchos tamices, esos químicos y tal. Bueno, el nacional se siembra, se pone y lo compramos directamente. Estamos confiando en de que es bueno. Pero esto de la inocuidad es importante que hoy 7 de junio, los jóvenes, los consumidores, los niños sepan que es un alimento inocuo. Inocuo, así es. Inocuo, se llama, es inocuo. Sí, es inocuo, pero no te mata de una vez, ¿verdad? Se te va acumulando. Si ya tiene bacterias, si tiene virus, tú no lo sientes de un día para otro. Exactamente. Pero entonces eso, ahí vienen los hábitos, las costumbres en el consumo, la orientación. Y bueno, finalmente yo te puedo decir, ¿no? Es que nosotros no contamos todavía con un reglamento de etiquetado de alimentos preenvasados totalmente integral. Nosotros estamos a veces haciendo parchecitos aquí, parchecitos allá, todavía estamos trabajando un etiquetado que hace 3 años lo puso una diputada en la asamblea cuando se resucitó el proyecto, ni ella misma fue a la discusión. O sea, es que tiene que ver mucho con el poder comercial, con el poder económico a nivel mundial.
Exacto. Eso tiene que ver, te vamos a decir, bueno, que lo que viene o no viene con un TLC, ¿entiendes? Las superproducciones, las grandes potencias, lo que nos venden a nosotros son su superproducción. No es que producen para nosotros, ellos nos venden a nosotros lo que les sobra, porque producen para su población. Es más, ahora después de la pandemia nos dimos cuenta que muchos productos de esas grandes potencias ya no los exportan. ¿Por qué? Porque lo necesitan para su población. Un caso típico, no sé qué tiempo tenemos, Ajá. que estamos estudiando esto del arroz. Nosotros comenzamos, bueno, en Curepa tenemos 30 años de estar en esto y hemos estado en todos esos comités. Y todavía es curioso. El arroz que viene de los Estados Unidos, y hay muchas certificaciones, el arroz que viene del sur de los Estados Unidos regularmente tiene más contenido de arsénico inorgánico que lo que sea, que los de Vietnam y todo. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el sur de los Estados Unidos, donde está Luisiana y todo, que eran grandes terrenos de producción, ahí se producía algodón y otro poco de productos. Dejaron de producir esto para producir arroz y ese arroz se cogió y sigue cogiéndose todos los plaguicidas que se utilizaron por decenas de años para sembrar algodón. Mm, Entonces, de los Estados Unidos viene mucho arroz muy bueno, pero ya del norte de los Estados Unidos, del norte. Todo lo que viene del sur, y ahí están, yo siempre guardo esas cosas, mayor contenido de arsénico inorgánico, porque en el estado de Luisiana no solamente ya las inundaciones tal, se dejó de producir, se producía antes el monocultivo del algodón, se dejó, pero los suelos están plagados de plaguicidas que se van de un día para otro. Los plaguicidas quedan, las aguas subterráneas cerca de las minas, todas estas cosas van vulnerando el entorno de la producción. Entonces, ese es el peligro de la inocuidad de los alimentos. así mismo es. Bueno, como no, muchas gracias, don Pedro. Pedro Acosta de Uncurepa, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Cómo no, don Pedro, muchas gracias. A la orden siempre.